Tengo que remontarme varios años. Estamos hablando del 2008 y la verdad es que la provincia en ese momento tenía un panorama bastante amplio de lo que se consideraba educación secundaria. En ese momento la profesora Graciela Bar me llama y llama junto conmigo a otras personas que tenían que ver con cómo trabajar y cómo pensar una escuela secundaria con una ley de educación nacional recién sancionada y una ley de educación provincial ahí también al mismo momento, ¿no? Casi, una diferencia de 2 años nada más. Y la primera pregunta que ella me hace en lo personal es ¿cómo pensamos la secundaria? ¿Cuál era el panorama? Nosotros teníamos 192 títulos para decir secundaria, ¿sí? Es decir, nosotros en esta provincia confluían muchos planes de estudios. Esos planes de estudios estaban planteados dentro de estructuras que no habían sido del todo trabajadas, pero al mismo tiempo tampoco derogadas. Entonces estaba el bachillerato comercial, estaba el perito mercantil, estaba dentro de las estructuras curriculares se hablaba de taquigrafía, de estenografía, es decir, se planteaban en algunos casos introducción cívica y en otros formación ética y ciudadana. Habíamos pasado por la ley federal y todo lo que esto implicaba en términos de el polimodal y el EGB, y en la provincia de Entre Ríos en particular lo que había sido el EGB 3, ¿no? Es decir, también esto de cómo fue de alguna manera mudando y mutando también el proceso de los pibes entre escuela primaria y escuela secundaria. El panorama era ese. El panorama era además entender que ese modelo de educación secundaria ya no daba respuesta a la necesidad no solo de la población y de lo que implicaba poder pensar socialmente un estudiante que saliera al mundo laboral o que saliera al mundo para estudiar o que fuera un ciudadano pleno de derechos, sino también poder pensar qué otras cosas hoy, y en ese hoy del 2008, eran necesarias. Y así es como empezamos y como iniciamos lo que en ese momento se llamó la resignificación de la escuela secundaria. El diseño curricular creo que plasma las ideas de toda la estructura, es decir, allí lo que se condensó fue, bueno, qué es lo que se logró. Pero yo me iría a una cuestión anterior que tiene que ver con esto de cómo se construyó eso, ¿no? Es decir, cómo es que logramos llegar a un diseño curricular nuevo, que de hecho se empieza a trabajar en las instituciones junto con las instituciones, porque no fue solamente escribirlo, sino trabajarlo. Y puntualmente esto que decía, ¿no? Los documentos que dieron pie a esto. Primero tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización en la población, con los docentes, con los directivos, con los padres, con los estudiantes, porque uno no puede decir, y ahora la vamos a cambiar. No, hay que también no solamente acompañar en la letra, sino en la acción y en lo que esto generaba socialmente, porque no fue sencillo decirle a los estudiantes que íbamos a cambiar esa escuela que ellos tenían, a las familias decirles esto, y socialmente lo que implicaba además tener en cuenta los sindicatos, todo lo que tuviera que ver con las representaciones de todos los estamentos institucionales, la iglesia, bueno, todos los otros estamentos que también confluían en el desarrollo institucional. Quiéramos o no, eso también está, ¿no? Y la familia, si no está, lo traen, así que también. Y en ese primer documento se sensibilizó a los docentes, a los directivos, a las familias, a los estudiantes, se trabajó muchísimo con la agrupación de los estudiantes. Para el segundo documento ya empezamos a ahondar en cuestiones epistemológicas curriculares. Ahí ya nos situamos en la escuela, nos situamos en esas respuestas que nos habían dado al primer desarrollo que habíamos hecho. Esto se hizo con toda una recorrida en toda la provincia, en todas las escuelas de esta provincia, en las que concentramos desarrollos con los docentes, con los directivos y demás. Y en ese segundo documento ya fuimos plasmando lo que sería poder no solo estructurar lo que iba a ser el diseño, sino también reconocer el lugar que ellos tenían como cohacedores de esto. O sea, hay una de las cosas que nosotros cuando vos me decís, bueno, pudieron cambiarlo, era necesario, bueno, pero ¿quiénes? Jerárquicamente, el Estado para con las instituciones y los docentes para que ellos lo plasmaran y lo hicieran carne real, no. La idea era que se trabajara en conjunto y esto fue parte de ese trabajo. Cuando se escribe el epistemológico curricular, pusimos en juego qué era lo que cada disciplina consideraba que era valioso, que era importante, que era irrenunciable.
y qué cosas hoy se tenían que ayornar, en ese hoy del 2008 se tenían que ayornar o pensar de nuevo o incorporar que no estuvieran. Cuando hicimos ese recorrido fue sumamente valioso tener en cuenta el lugar en el que se encontraron los docentes de las escuelas, porque ellos pudieron verse, pudieron encontrarse incluso al reescribir ese documento en el tercero, que fue el estratégico metodológico. Cada una de las participaciones de las partes de cada uno de estos sujetos se iba plasmando en la escritura del nuevo. Nunca estuvieron los 4 escritos de base. Siempre se iba reescribiendo y esa reescritura implicaba de alguna manera no solamente plasmar lo que ellos decían, sino reconocer que lo que estaban haciendo podía ser muy valioso y se podía recuperar para seguir, o que lo que estaban haciendo ya no se podía seguir haciendo y teníamos que ver cómo ponerlo en juego de nuevo dentro de una estructura formal diferente. Y de esa reconstrucción del documento 3 salen finalmente a viva voz, yo esto me acuerdo muy puntualmente en algunas instituciones en la provincia en la que decían, por favor, díganos cómo enseñar esto, cómo enseñar lo nuevo, pero al mismo tiempo díganos cómo evaluarlo, porque quizás había muchos que se animaban a hacer algunas cosas, pero no eran las habituales y se quedaban con el examen escrito, ¿no? Y ahí pusimos a jugar lo que fue el documento 4 de evaluación. ¿Cómo será que ese documento generó mucho movimiento en las instituciones y en los docentes, que no lo pudimos hacer en uno solo y tiene 3 tomos, digamos, ¿no? Ese es el que tiene 3 tomos porque no solamente le brindamos las herramientas, sino que en este posicionamiento ideológico y epistemológico también le brindamos espacios para que ellos pudieran producir sentido sobre eso. Y esto me parece que es lo más valioso. Sobre ese desarrollo, después de 2 años de trabajo, recién pudimos empezar a pensar y a conversar con todas las partes en cuál iba a ser finalmente la educación secundaria de la provincia, que termina siendo de 6 años aquí, en primaria, y 6 años en secundaria, y con una estructura curricular que lo que intenta es una movilidad diferente a aquella que era tan fragmentada y tan cerrada, ¿no? Algunas de esas cosas se lograron, se pudieron plasmar, incluso están escritas en estas 33 primeras páginas del diseño, que tiene que ver con lo multirreferencial, con lo multidisciplinar, lo transdisciplinar, es decir, con el paradigma de la complejidad, que era un poco lo que nos estaba atravesando en serio y era necesario. Nosotros sabíamos que no queríamos hacer un diseño en el que tuviera lista de contenidos. Eso lo pensamos desde el primer momento. Nosotros sabíamos que si hablábamos de lengua y literatura, digamos, no queríamos poner la lista de contenidos por unidad como las teníamos. Y decidimos que había que hacer algo diferente, pero lo que nosotros queríamos es que pudiéramos entrarle por cualquier lado. Y cuando dimos la clave de eso, empezamos a pensar los recorridos, que fueran puntos de anclaje de temas, pero que no se limitaran a un contenido. Que bien pudiéramos entrar la matemática, la física, la música, cosa que se dio, o pudiéramos pensar, bueno, en algún momento el polimodal tenía articulado, eso era la única pista que teníamos y que nos había gustado mucho, que tenía que ver con la cátedra compartida y que se pusieran a jugar, por ejemplo, formación ética, reflexión ética y ciudadana, historia, geografía, pero no había el cómo armarlo. Y los recorridos didácticos nos permitieron pensar esto, que después, por supuesto, cada disciplina le iba poniendo, ¿no?, sus temas, sus contenidos, pero no era la centralidad del contenido, sino ese recorrido que nos permitía a cualquiera de nosotros poder entrar y enseñar, ¿no? Para lo cual el desafío más importante estaba en los docentes, no en el contenido, ¿no? Sigue estando hoy en los docentes. Ese expediente tiene de puño y letra las cosas que los docentes fueron diciendo. Es decir, nosotros nos gustaría que matemática tuviera más horas o que tuviera este contenido que no lo tiene, poner geometría o no ponerlo, por ejemplo, ¿no? O si el diseño de humanidades, suponete que nosotros planteamos sociales y humanidades, tuviera o no tuviera economía. O si todos tenían que tener filosofía y psicología, que fue una gran discusión, ¿no? Digamos, esta cuestión de la movilidad, por ejemplo, de los estudiantes, ¿no? Que antes era muy difícil que de un perito mercantil se pasaran a un bachillerato humanístico.
Y hoy por hoy eso es mucho más fácil, digamos, ¿no? Por lo menos está pensado, está contemplado, porque eso también estaba contemplado, cómo hacían para hacer ese pasaje y no tener que rendir todas las equivalencias, porque era como venir de una escuela de otro país prácticamente, ¿no? A veces era más fácil, antes del 2008, pasarte de provincia en la escuela secundaria que pasarte acá mismo a la provincia a otra escuela secundaria, porque era más difícil. De acuerdo a la orientación que tuvieras, era mucho más difícil hacerlo. Y una cosa que sí es importante, que quiero rescatar, es que en el año 2009 sale una resolución, fines del 2009, sale una resolución del Ministerio Nacional que se llamaba, el Consejo Federal es quien regula, digamos, las normativas a nivel nacional, y sale la resolución 93. Para quienes trabajábamos en ese momento hay dos resoluciones muy claves, que era la resolución 84 del Consejo Federal de Educación y la resolución del 93. La 93 tenía formatos, y esos formatos, antes de que fueran ley, que fueran dentro de la estructura de la normativa, de la letra plasmada por el Ministerio Federal, por el Ministerio del Consejo Federal, aprobado por todos los ministros de todo el país, la discutimos y la aprobamos acá en la provincia. Es decir, el equipo de Nación vino, porque la provincia ya venía revolucionada con el 2008, 2009, y entonces empezamos a discutir los formatos. Y los formatos fueron claves para poder pensar otras alternativas a la estructura curricular disciplinar cerrada de una caja de 14 materias, 35 horas, o sea, eso fue clave. Y ahí empezamos a pensar y lo ideamos y lo armamos acá con todo el equipo nacional. Estaba Cecilia Cresta en ese momento en el Ministerio Nacional como parte del desarrollo curricular. Y se probaron lo que eran los formatos de los itinerarios, los trayectos, la formación complementaria. Es decir, que Entre Ríos estuvo antes entrando, ¿no?, con esta estructura, más allá de que el Ministerio lo estuviera pensando, nosotros ya lo teníamos armado. Cuando ellos vienen, nuestra ministra se lo plantea al ministro nacional, y entonces le dice al equipo de educación secundaria del Nación que viniera a la provincia para poder ver que no fuéramos a escribir cosas diferentes, pero al mismo tiempo nosotros ya llevábamos 2 años de trabajo con los docentes. Entonces eso nos dio mucho pie, nos dio mucha alegría también, que nosotros no estábamos en un camino distinto, estábamos ahí y estábamos construyendo y reconstruyendo ese desarrollo. Y lo de los formatos fue clave para dejarnos por lo menos tranquilos y al mismo tiempo darnos mucho más envión para seguir trabajando, ¿no? Y quizás no son los agrupamientos, por ejemplo, que están articulados ahí, y quizás no son los que se terminaron trabajando en la escuela secundaria, ¿no?, después, incluso en estos últimos años. Pero eso está, en la letra está, y en la letra y en la discusión se construyó conjuntamente, colectivamente, digamos, ¿no? Quizás hoy haya que volver sobre eso puntualmente. Creo que el valor de ese pibe que resiste es lo más fuerte, de ese pibe que no quiere ir, de ese pibe que no se siente identificado, de ese pibe que no lo contempla, la escuela. Me parece que eso es lo más importante. Hoy tenemos que mirar eso. No tenemos que pararnos en la puerta para mirar para adentro, sino de la puerta para afuera, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que salir a la vereda y mirar qué es lo que está pasando ahí. Y hay una realidad también, nadie más está mirando eso, nadie más está mirando eso. Entonces le cae todo al docente, sigue siendo la escuela, sigue siendo el docente con lo poco, lo mucho que tenga, con lo poco, lo mucho que sepa, con lo poco, lo mucho que gane. Entonces hay muchísimos desafíos para pensar el lugar de la escuela y el lugar de los pibes, pero no es imposible, no hay imposibilidad ahí. Yo creo que eso es lo necesario y eso es lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Yo creo que quienes somos docentes y que amamos lo que hacemos, que el guardapolvo, por más que no lo tengamos por fuera, lo tengamos en el corazón, me parece que no es utópico y tampoco es esto de, demagógico, para nada. Me parece que si yo defiendo realmente la docencia, el lugar es con los pibes y hay que mirarlos a los pibes y hay que escuchar a los pibes y ver la realidad. O sea, hoy necesitamos otra escuela, hoy necesitamos salir a la noche a la calle porque están muchos pibes sueltos, solos, y digo sueltos sin constitución familiar, sin estructura, sin amparo, ¿no? Ni siquiera somos galpones de amparo, decía Silvia Duchaski en algún momento. Entonces me parece que hay que seguir apostando a eso, hay que seguir apostando a que la mirada del otro puede ser quizás el único refugio
esa mirada de un adulto que mira a un pibe, ese pibe que te busca para preguntarte algo, que se anima a contarte algo. No sabe qué es matemática, qué es álgebra, no sabe, pero realmente te necesita, ¿no? Y yo creo que eso es un puntapié sumamente valioso. Las escuelas deportivas, todo lo que tenga que ver con dar un elemento distinto, entender las lógicas de qué es lo que les está pasando con la tecnología, con las apps, con los teléfonos, pero no todos los pibes. En Feliciano, en Isla de Levicuí no lo tienen, entonces hay otra también realidad, ver las realidades y comprender desde esos lugares por qué nos necesitan, porque nos siguen necesitando. Esos pibes y esas familias nos siguen necesitando y este país sigue necesitando la escuela. Entonces somos nosotros también los que tenemos que pensar y pensarnos, pensar la alternativa para poder generar una escuela que valga la pena y que no sea solamente el recreo lo más importante, y al mismo tiempo pensarnos como sujetos que somos hacedores de algo diferente, ¿no? No necesitamos hacer grandes cosas, grandes innovaciones, grandes eventos, no. Pienso que las nuevas generaciones tienen más responsabilidades que nosotros, pero bueno, a nosotros nos tocaron otras, no que crean que fueron tan distintas, sí, las condiciones fueron otras quizás, pero también nos tocaron desafíos y los enfrentamos. Entonces me parece que bueno, cada época tiene su gente, cada historia tiene además un espejo donde mirarse y poder ver por dónde hacer, y tendrá otras respuestas, pero las respuestas hay que darlas y la docencia tiene muchísimas para dar, tiene además la responsabilidad ética política de hacerlo.